realidad entonces aquí están las causas de hemos visto, digamos, bien, ¿qué teníamos que recordar para los números? Dice que ya nos he hecho quedar bien en el grupo, estabas enseñando ley. Eso ya voy a pasar. Vamos. ¿Qué preguntas teníamos para el segundo día? ¿En qué caso ya lo habíamos mencionado entonces de que la adrenalina era un componente esencial, digamos, para la acción del tracto bronquial. La adrenalina era la que más función tenía. Ayer ustedes dudaban en ese caso, la adrenalina medio peguen, ¿verdad? Sí, ¿por qué? Porque no cumplía la función esencial de broncodilatación, que era lo que queríamos en el tracto respiratorio. Vamos. Entonces, con la adrenalina sí ya teníamos claro. Si mal no recuerdo, sí, Daniel dijo en anafilaxia, sí, en shock anafiláctico, sí se puede dar la adrenalina. La adrenalina se da, sí, doctor, se da. Y tú, sí, ayer dijiste, pero entonces, ¿qué relación tiene con la atropina? Y habíamos llegado a una conclusión, de que la atropina tiene una acción más lenta y la adrenalina tiene una acción más rápida. Y ahí tenías que pagar, creo, sí. Me debes. Eso, exacto, así era. Me dijo las dosis. Ya, muy bien. Bueno, en el caso de tratar un shock anafiláctico, un ataque de asma agudo. Perdón, te corto ahí. Entonces, no solamente es para un shock anafiláctico, sino también para un ataque de asma agudo. Agudo es que ya se nos está yendo. Imagínense, en un estado de asma agudo, perdón que te corte, en un estado de asma agudo, no me conviene dar la atropina. ¿No ve? ¿O me conviene? ¿Por qué? Por el tiempo de acción. Y también reacciones alérgicas graves. Bueno, en los adultos se administra el 0,3 a 0,5 mililitros. Exacto. Y en los pacientes pediátricos de 0,01 miligramos por kilo de peso. Máximo hasta 0,5 miligramos. Te corto. En los pediátricos no nos interesa mucho. Eso esa es especialidad. Pero sí, nunca se olviden que la adrenalina se coloca en 0.5. Jamás se olvide. 0.5. Inclusive van a checar ustedes en emergencia. Ya están preparadas, bueno, en algunos lugares de emergencia ya están preparadas con la dosis, ¿sí? De 0,5 para de una vez no estar cargando y demás, me estoy dejando de entender, ¿no? Pero en otros lugares, si no habría eso, ya nunca se olviden de que la adrenalina, la colocación es 0.5, ¿sí? Eso es importantísimo. ¿Sí? Incluso podríamos llegar a administrar en casos muy graves 1 miligramo. Ese, ahora sí, este es plus, esto es perla para ustedes. En problemas cardíacos no se da 0,5, se da 1. ¿Verdad? Jamás se olviden. Eso obviamente no les voy a preguntar en juicio, pero jamás se olviden de ese secretito importante. Corazón 1, pulmón 0.5. ¿Verdad? Después, cuando se trata de un shock anafiláctico, la vía preferente para la administración sería el intramuscular. La adrenalina. La adrenalina. Sí. ¿Y usted sabe colocar intramuscular? Sí, saben, conmigo han aprendido. Entonces, colocación intramuscular de 0.5. La parte anterolateral del útero. Sí, más o menos como se coloca la insulina. La insulina se puede colocar ahí o también se puede colocar en el papel. Después, en asma grave, se sugiere intramuscular o también puede ser subcutáneo. Y ya extra, en un paro cardíaco, es intravenoso. Intravenoso. Esa es la diferencia. ¿Y cuánto? 1. Number 1. ¿Qué tal eso? Entonces, para un infarto agudo de miocardio, ¿faz sin asco? ¿Adrenalina? Sí. Endovenoso, sí. Los dos saben ustedes, han aprendido conmigo. ¿Sí? ¿Vale? Entonces, ideal. Gracias. Gracias. Muy bien. Entonces, lo tenemos claro que la adrenalina es de función más importante en aspectos cardíacos, en aspectos pulmonares y de acción más rápida. La atropina, una función similar, pero de acción más lenta. Esa nos serviría para no casos agudos, sino para casos para mantener. Muy bien.
Ahora hablaremos de la noradrenalina, ahí sí me deben. La noradrenalina, primero, ¿en qué hemos quedado? La noradrenalina tiene otra función distinta. En realidad sí produce broncodilatación, sí, pero no tanto. Entonces, ¿en qué casos podría yo administrar noradrenalina? ¿Vamos? ¿Noradrenalina? Síndrome del distrés respiratorio agudo. ¿Se acuerdan del síndrome del distrés respiratorio agudo? ¿Esto qué quería decir? Que también los adultos, los viejitos, podrían presentar síndrome del distrés respiratorio por falta de producción de Surfac. Entonces ahí sí doy noradrenalina, porque el efecto no es tan rápido, es un efecto que de a poco va a ir mejorando las capacidades que tienen principalmente los adultos mayores. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que los adultos mayores tenían? No se trataban ya tanto Surfac. Entonces, me parece interesante. ¿Otro? Edema pulmonar neurológico. Edema pulmonar también, pero más que todo el edema pulmonar es relacionado con el corazón. ¿Se acuerdan ustedes del corazón? Muy bien, perfecto. Listo, ya está. Entonces, adrenalina versus noradrenalina, la adrenalina. ¿Sí? Muy bien. Obviamente, dependiendo del caso, si es agudo o es crónico. Siguiente. Dos funciones más importantes de la hemoglobina. Hoy día es jueves, no tenemos que superar. A ver, la hemoglobina tenía varias funciones: transportar oxígeno, transportar dióxido de carbono, tenía que ver con la regulación del equilibrio ácido-base, es decir, con los hidrogeniones. La cuarta función favorecía el transporte de óxido nítrico. Entonces teníamos 4 funciones esenciales. A ver, pillaremos alguna otra función sumamente brutal de la hemoglobina. A ver, vamos. Voy a nombrar varias. Participa en el efecto Bohr, Aldrin, una reserva de oxígeno, captura sustancias tóxicas. Ya, esa me gusta. Me acordé. Captura sustancias tóxicas. ¿Cómo cuáles más o menos, hermano? Como la que conocemos, monóxido de carbono o cianuro. Ya, a ver otra. Otra. La bilirrubina. Sí, puede ser bilirrubina. Esa es una función sumamente importante. ¿De acuerdo? En este caso captura también a la bilirrubina. Y la bilirrubina, usted sabe de que comillas no es buena, ¿no? La bilirrubina. Sí, ¿vale? Y también tiene relación con el hierro. ¿En un estado cuál? Normalmente el hierro, ¿en qué estado lo transportamos en condiciones buenas? Ferroso. Sí. Si transportamos en férrico, ya estamos en problema. El férrico no es bueno para el cuerpo. Entonces la hemoglobina es una especie de transportador de sustancias, no me permitir la palabra de desecho, de algunas componentes de desecho, como el hierro en estado férrico, como la bilirrubina, que nos ayuda en este caso a liberar estos componentes. ¿Genial? Muy bien. Esta la tomamos como una función importante. ¿Otra? ¿Otra de la hemoglobina? Puede ser la captación de hidrógeno química de dióxido de carbono y esto va a mencionar que se regula el pH. Sí, regulación mayúscula del pH, que era lo que nos decía, pues, la vida tiene que ver con los dos efectos, ¿sí? Desviación a la derecha y desviación a la izquierda, captando iones y hidrogeniones que tienen que ver con acidosis o con alfa. ¿Me estoy dejando de entender? Pregunto, ¿en acidosis la desviación hacia dónde sería? En acidosis. Desviación a la derecha. Y en alcalosis, pues la doctrina sería desviación a la izquierda. ¿Está claro? A ver, voy a estar en un segundo. Aquí está. Miren, aquí está. Justamente hablando de pH, y esa es otra de las funciones de la hemoglobina, entonces, que está directamente relacionada con esto. Dice un desplazamiento hacia la derecha mejora la carga de oxígeno, si ya lo sabemos, ¿verdad? Sí. Una forma sencilla de recordar la importancia de estos desplazamientos es que el músculo realiza ejercicio y bueno, se cambia. Fíjense ustedes acá, el pH normal, ¿cuánto debería ser? 7.4, ¿correcto? Más o menos, 7.4. Por debajo de 7.4, digamos, si nosotros llegamos a 7.2, ya sería un pH así, ¿sí o no? Entonces hablaríamos de una desviación de la curva de disociación oxígeno-hemoglobina hacia la derecha.
Y en este caso, por encima de 7.4, estaríamos hablando de 7.6, estaríamos hablando de una desviación de la curva de oxígeno hemoglobina hacia la izquierda. Pero creo que con ustedes no hemos hablado todavía de efecto Haldane y de efecto Bohr. Ese es el problema. Muy bien. Empezaremos entonces por qué es el efecto Bohr. A ver, ¿qué? Efecto Bohr. Causas. A ver, María, causas. O por qué se da el efecto Bohr. Primero, daremos el concepto. ¿Qué es desviación a la derecha, Javier? Una desviación a la derecha o desplazamiento a la derecha significa que la hemoglobina va a reducir su afinidad por el oxígeno. Bárbaro, lo tiene. Desviación a la derecha es cuando la hemoglobina se suelta, si me permiten el término, libera, se desliga más fácilmente del oxígeno. ¿En qué casos se puede dar este fenómeno? Usualmente puede ser en ejercicio, en incrementos de temperatura como fiebre. Muy bien, pare, alto. Cuando uno hace ejercicio, ¿aumenta mi temperatura? Sí, aumenta mi temperatura. Y la lógica me dice de que esa hemoglobina tiene que llegar hasta mis músculos y liberarse lo más antes posible de oxígeno, porque yo estoy necesitando al usar mi metabolismo, o al aumentar mi metabolismo celular. Entonces, primer dato, aumento de temperatura. Aquí está, un aumento de temperatura. ¿Vamos a acá? Sí. Aumento de temperatura, desviación a la derecha. Muy bien. ¿Qué más? Igual en pacientes que viven en zonas muy elevadas, esto principalmente por los bifosfogliceratos que sí. incrementan en cantidad o bifosfogliceratos, ¿sí? ¿Vale? Que aumenta en gran cantidad. Aquí también está la 2,3-bifosfoglicerato. No sé si se acuerdan, esto que se nos de tarea en glóbulos rojos. Los glóbulos rojos producían bifosfoglicerato o la 2,3-TPG, ¿se acuerdan? ¿Verdad? Sí. Entonces también cuando hay seguimiento en lugares muy elevados, la curva de disociación se va a la derecha. ¿Bárbaro? ¿Algo más? ¿En desviación a la derecha? La desviación a la derecha básicamente sería eso y que facilita la entrega del oxígeno. Sí. Otro factor importante, aumento de dióxido de carbono. Aumento de dióxido de carbono y por ende reducción del pH. Eso lo sabemos, ¿verdad? Disminución del pH. Entonces, 4 factores importantes. Aumento del dióxido de carbono, disminución del pH, aumento de la temperatura y aumento de la 2,3-difosfoglicerato producido por los eritrocitos, que era el componente esencial para transportar oxígeno. ¿Se acuerdan? Sí. Listo. Esos 4 componentes hacen de que yo secrete, de que la curva de oxígeno y saturación hacia la derecha se produzca el efecto Bohr. ¿Está claro? Bien. En la curva de disociación oxígeno-hemoglobina con desviación hacia la izquierda, ¿cuáles son los fenómenos que ocurren? O sea, ¿cuál es el concepto? Lo primero, el concepto. En el derecho era soltar. El Haldane se trata de que es un fenómeno fisiológico que optimiza la descarga de dióxido de carbono en el alveolo. Optimiza la descarga de dióxido de carbono. O sea, se libera del dióxido de carbono, ya no de oxígeno. Más al contrario, ¿qué pasa con el oxígeno en el Haldane? En el Haldane se aferra. Se aferra. O sea, se adhiere más en la desviación a la izquierda. Se adhiere más el oxígeno. ¿En qué caso más natural la hemoglobina tendría que aferrarse al oxígeno? No tendría que soltarlo. ¿En qué caso podría pasar eso? En hipotermia. No, primero en la más clásica de todas las hemoglobinas, la hemoglobina fetal. Pregunto, ¿el feto respira? No puede respirar. Ya me he hecho entrar en crisis. Entonces, ¿cómo respira? Si no inhala y exhala, ¿cómo respira? Pero porque pide su mamá le da oxigenito por su umbilical. No. ¿Qué es lo que pasa? La hemoglobina le da el oxígeno a sus tejidos. ¿Me estoy dejando entender? ¿Y cómo se oxigena? Y para eso la hemoglobina no tiene que soltarse del medio.
del oxígeno. ¿Se acuerdan ustedes que si la hemoglobina se suelta del oxígeno ya no tiene función? Porque tenía 70 veces más su acción. Ayer habíamos mencionado. Entonces acá la hemoglobina tiene que adherirse al oxígeno. La prueba más clara es la hemoglobina fetal. La hemoglobina fetal es la más marcada. ¿De acuerdo? Sí, ese es el ejemplo más marcado que tenemos de hemoglobina fetal. Muy bien. ¿Qué necesitamos acá? Para que exista desviación de la curva de disociación oxígeno-hemoglobina hacia la izquierda. Es todo lo contrario. Disminución de temperatura, disminución de la 2,3-difosfoglicerato, aumento del pH. ¿Y qué pasaría con el dióxido de carbono? Disminución del dióxido de carbono. ¿Por qué? Porque ha dicho el rato que la hemoglobina no suelta el dióxido de carbono y se aferra al oxígeno. A la derecha era al revés. ¿Lo tienen? Sí. Pero, Doc, ¿y a mí qué? ¿En qué patologías puedo determinar esto? Eso creo que también tienen que ayudarnos, ¿verdad? ¿En qué patologías se puede dar una desviación a la derecha y en qué patologías se puede dar una desviación hacia la izquierda? A ver, ¿a la derecha o a la izquierda? A la derecha. No te olvides, a la derecha, siempre a la derecha. ¿Sí? Aunque esté camuflado, siempre a la derecha. Por favor, ¿sí? No te equivoques. Venga, ahora sí, derecha. Vamos, ahora sí. El síndrome de Heisenberg. Ese es uno de los más, sí. Ya. ¿En qué consiste esto? Que por algún daño en la estructura del corazón, como ser una comunicación entre los dos ventrículos, va a aumentar la presión en la circulación pulmonar, provocando un edema y por ende menor intercambio de dióxido de carbono, provocando una desviación a la derecha. ¿Otra? Hipoventilación, asfixia. Hipoventilación, asfixia, entonces estaríamos hablando, los EPOCs estaban acá. Sí, los EPOCs en realidad ya de meter EPOCs ya nos vale madre, ¿no? Porque ya es un bagaje de patologías que tenemos. Entonces, EPOCs, sí, los EPOCs desvían la curva hacia la derecha. Claro, por razones lógicas. Si hay EPOC, tenemos que desligar más rápido de oxígeno para evitar este problema. ¿No ven? Bien, ¿otra? ¿Me más? Sí, eso existe, me encanta. Sí. ¿Vale? ¿Algo más? Cetoacidosis Diabética, diabética. esas dos. Sí. Cetoacidosis diabética y EPOCs. Muy bien. Desviación a la izquierda. Ahora sí, esto es posible. Desviación a la izquierda. Vamos. ¿Está bien? Patologías. Igual el problema que sería EPOC. EPOC sí, también, pero no tanto. Sí, no le pongamos EPOC a la izquierda. A ver, otro. Hipoxemia, sí. Altura. Y exposición a grandes altitudes. Exposición a grandes alturas. ¿Sí? Eso. Por eso es de que no saturamos mucho. Siguiente punto. Eso era todo. Ahora sí, entonces hablaremos un poquito de esto. Se los voy a leer porque, chicos, ¿saben dónde da la confusión en lo que es el funcionamiento del o en el concepto que tenemos del oxígeno? Permítanme leérselos con calmita porque si no ustedes van a entrar en crisis. Primero, dice, es importante recordar que el contenido de oxígeno, primero, el contenido de oxígeno no es lo mismo que presión de oxígeno. ¿Me estoy dejando entender? Yo puedo tener mucho oxígeno en mi cuerpo, pero ese oxígeno debe de tener una presión, ¿se acuerdan? 160, 104, 90, ¿se acuerdan? Sí, tengo que tener presión. Y para que ese exceso de oxígeno se pueda difundir, tiene que haber siempre presiones, ¿correcto? Vale. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Es importante recordar que el contenido de oxígeno y no la presión de oxígeno ni la saturación de oxígeno es lo que nos permite tener o mantenernos vivos. ¿Qué quiere decir eso? Cuando yo me pongo el aparatito en mi dedo que se llama oxímetro de pulso, este me mide en milímetros de mercurio. Sí, pero el oxímetro de pulso me mide en milímetros de mercurio. ¿En qué me mide? En porcentaje, pues.
¿Y qué es porcentaje? Saturación de oxígeno. ¿Qué sé yo? Me imagino. Tengo tanto oxígeno que tiene una presión de 104 afuera. Tengo tanto oxígeno que este me está esperando con una presión de 103 adentro. Miren, mucho oxígeno a presión elevada. ¿Va a haber intercambio? 104, 103. ¿Va a haber intercambio? No, estoy en problemas, no va a haber intercambio porque no hay una relación de un lugar de mayor concentración a un lugar de menor concentración. Así que en vano puedo tener tanto oxígeno. No me sirve de nada. ¿Qué cosa me sirve? La saturación, el porcentaje. Entonces, por eso es de que yo miro la saturación de oxígeno en porcentaje. Moraleja, no es lo mismo presión y no es lo mismo saturación en porcentaje. Ahora se lo sigo leyendo. Por ejemplo, dice, una persona puede tener una presión de oxígeno y saturación de oxígeno normales, pero un contenido reducido de oxígeno. Esta es una prueba clara de un paciente con anemia. Un paciente con anemia tiene su presión y saturación normal. ¿Acaso en ella, digamos, yo agarro su dedo, le pongo mi oxímetro, digamos que está saturando al 80% su compañera? Yo le voy a decir, ¿tienes anemia? Pero podría estar relacionado. ¿No saben acaso que la anemia tiene una hemoglobina muy baja? Aquí, por ejemplo, este es mi paciente, ¿cuánto tiene de hemoglobina? 7.5. Este está pues, rebaja, este está a la mitad. Entonces, este no va a tener presión y saturación normal. ¿Entiendes? Por eso es de que no es un parámetro el oxímetro de pulso para determinar la cantidad de oxígeno que tengo, sino la saturación de oxígeno. No sé si me están comprendiendo. ¿Sí? A ver, si no me están comprendiendo todavía, estamos hablando de presiones y de cantidades. No era lo mismo, por ejemplo, presión arterial y flujo, ¿se acuerdan? ¿Sí? Entonces, eso es lo que yo quiero que ustedes tomen en cuenta. Les voy a hacer una analogía y con esto yo creo que va a estar claro. Una buena analogía para equiparar al paciente anémico con un paciente sano es comparar una rueda de una bicicleta. Una rueda de una bicicleta bien inflada. De acuerdo a su diámetro, tiene una buena presión. De acuerdo a su diámetro. Pero yo tengo una rueda de un camión. Así. Pero si se están dando cuenta, va a tener la misma presión. Va a tener la misma presión porque es de acuerdo a su diámetro. Entonces, la misma presión para una rueda de bicicleta y la misma presión para una rueda de camión. Pero ¿qué es lo que varía? La cantidad. Obviamente, ¿quién tiene más oxígeno? En este caso, la rueda de camión y no la de bicicleta. ¿Me estoy dejando entender? ¿Se acuerdan? Les hago otra analogía. Ella se ha cortado su femoral, le habíamos llevado, se está desangrando, la habíamos llevado al hospital y le habíamos pedido hematocrito. ¿Y cuánto le salía el hematocrito ese rato? Normal, porque había perdido tanto glóbulos rojos y plasma. Después, al día siguiente, ya por razones de maduración primero de plasma, etc., ya era disparejo, ¿verdad? Pero se dan cuenta. Entonces, esos dos componentes son esenciales. Entonces, no confundamos la cantidad de oxígeno. Un anémico, por ejemplo, no tiene pues, oxígeno. No tiene. Pero su oxígeno está proporcional, por eso mantiene su presión y su saturación en cantidades iguales. A ella, por ejemplo, por más anémica que sea, una anémica hecho percha, si tiene un buen intercambio gaseoso, su saturación va a estar en 92, 93, que es nuestro parámetro normal. Exacto. Ahora sí, ¿vale? Bueno. Esto ya lo tenemos, esto ya habíamos visto con ustedes, que era la intoxicación por monóxido de carbono y la coloración que tenía. ¿Se acuerdan, verdad? Sí, muy bien. Esto es entonces también, aquí habíamos hablado de la acidez. Sí, la acidez era muy importante con el dióxido de carbono, la desviación a la derecha y a la izquierda, ya lo hemos visto, ¿verdad? 7.2, 7.6, depende de la alcalinidad y la acidez, y de la desviación a la derecha y a la izquierda, que les había mencionado con anterioridad. ¿Vale? Vale. Para el día de mañana, por favor, averiguamos estas dos preguntitas. ¿Sí? ¿Qué es el coeficiente de utilización? Así se llama. ¿Qué es el coeficiente de utilización y para qué sirve? ¿Qué es el coeficiente de utilización y para qué sirve? ¿Y en qué casos aumenta este coeficiente? Entonces, primero, ¿qué es? ¿Para qué sirve? ¿Y en qué casos aumenta el coeficiente de utilización? Esto es el guide.
que es el coeficiente de utilización. Vale. La siguiente pregunta, ¿qué función tiene? Este es un fármaco, se denomina la acetazolamida. Sí, es un diurético. ¿Vale? Quiero que me expliquen cómo actúa, no solamente digan es sirve para esto, sino cómo actúa. ¿Qué función tiene la acetazolamida en el aparato respiratorio? Aquí es algo bien. ¿Qué tiene que ver un diurético? Pero si un diurético nos hace orinar, para la presión, ¿no? ¿Qué tiene que ver con el respiratorio? Eso quiero que me expliquen. Bueno, estos dos componentes. ¿Está claro? Bien. Entonces estamos llegando a una conclusión de que la única manera de que yo vea cómo estoy oxigenándome, cómo mi cuerpo se está oxigenando, no me da la hemoglobina un dato de oxigenación, ya lo hemos visto, solamente me da un dato de transporte de oxígeno nada más. Entonces, ¿qué evito? ¿Cómo yo sé cómo me voy a oxigenar? Pues entonces ahí justamente aparece el oxímetro de pulso. El oxímetro de pulso es el único que me va a proporcionar a mí la saturación, la medición de la saturación de oxígeno. Sí, ¿está claro? Este aparatito, y hay que tener mucho cuidado en su compra, sí, porque generalmente los chinitos no se dan cuenta. Cuando tiene un oxímetro de pulso chinito, se pone al dedo y, qué bonito, hasta 100% de saturación. Y acá, ¿no? Y eso no debería ser. Entonces, parece que existiese un cierto tipo de descalibración del aparato, que no podemos saturar al 100%, a no ser que tengamos incrustado una cámara ahí, pero vale, entre nosotros, no podemos saturar, ¿verdad? Pero tratemos siempre de buscarlo un oxímetro de pulso de una marca más o menos acorde, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Cuánto era el valor máximo de saturación de oxígeno? Al 98%. Usted siempre se va a fijar en un oxímetro de pulso de la saturación porque dice PO2, que es la presión facial de oxígeno. ¿Qué más me mide el oxímetro de pulso? Pues también gracias a que existen dos luces en este caso en el oxímetro de pulso, también podemos medir la frecuencia cardíaca. Por cultura general, por cultura médica, ustedes deben de saber cómo actúa un oxímetro de pulso. En realidad el oxímetro de pulso tiene dos luces, ¿sí? La más importante de todas las luces es esta, que se llama la infrarroja. Es la única que puede atravesar, ¿qué cosa? Piel, puede atravesar también a los eritrocitos. ¿De acuerdo? Esta luz infrarroja lo que me va a medir a mí es justamente la cantidad de oxihemoglobina. La otra luz que tiene el oxímetro de pulso es una luz LED. ¿Saben lo que es una luz LED? ¿Qué color tiene la LED? Podríamos decir la blanca, blanca azulada, blanca, ¿no? La luz LED. Que la luz LED me va a dar aquí la posibilidad de medir no la oxihemoglobina, sino la desoxihemoglobina. Entonces el aparatito lo único que hace es medir oxihemoglobina más desoxihemoglobina y tomar un parámetro porcentual, pues. Y ese parámetro porcentual es el que ustedes deben de sí o sí saber. Lo demás no les voy a preguntar cuánto tiene, emisores de luz, cuántos de longitudes, de onda, etcétera, etcétera. Eso no nos importa para nada. Pero sí por lo menos la esencia de ver cómo funciona un oxímetro de pulso. Y la luz infrarroja no se puede cambiar. Pues, cuidado, porque fíjense que hay verde, azul, no, por todos los colores, no se puede cambiar. Entonces, esa es la esencia principal del oxímetro de pulso. ¿De acuerdo, chicos? A ver, y ahora sí, entonces llegamos a esto es importante. Cuando vino el COVID, nadie sabía, bueno, sabíamos obviamente, ¿no?, cuánto se saturaba, pero no se podía colocar o no se podía clasificar las hipoxias. Y peor en Bolivia, no se podían clasificar las hipoxias en Bolivia. ¿Por qué? Porque tenemos las tres zonas, pues, los tres niveles de altura, porque la saturación está relacionada con la altura. Entonces, había tanta confusión que algunos médicos clasificaban hipoxia leve, hipoxia moderada o hipoxia severa, pero no sabían que nosotros, un paciente potosino, por ejemplo, no es lo mismo que un paciente que vive en la región del oriente. Porque, a ver, fíjense, por ejemplo, un paciente que tenga, uno de Oruro Potosí, que tenga, digamos, una hipoxia moderada,
81% es la hipoxia moderada en Potosí. O sea, ese está tranquilo con 81% si vive ahí. ¿Me dejo entender? A ver, llévenselo ese 81% a Santa Cruz, a un paciente de Santa Cruz. ¿Cómo estaría? No, está hecho percha. Ese se va a morir. No sé si me estoy dejando entender. Entonces, esta clasificación, chicos, es como, yo saben que soy enemigo de que ustedes se aprendan de memoria algo. No me gusta la memoria, pero aquí sí tienen que aprenderse todo eso. Pero sí. ¿Por qué? Porque si no, no van a poder clasificar. Y lastimosamente seríamos un país que vivimos directamente a nivel del mar, todo el país sería lindo, es distinto, nos aprenderíamos, pero nosotros tenemos que aprender los tres, porque nos van a venir pacientes de cualquier lugar y nosotros lo primero que tenemos que aprender es la procedencia y cuánto es su hipoxia leve, moderada y severa de acuerdo al lugar donde se encuentra. ¿Sí? Odio la memoria, pero aquí sí tiene que manejar. La presión arterial, los valores de presión arterial tienen que manejar, ¿se acuerdan? ¿Sí? Que los diferentes grados de hipertensión arterial no es lo mismo el tratamiento, y si ustedes no se acuerdan de los valores, siempre van a tratar mal a un paciente hipertenso, y ese paciente hipertenso los va a desgraciar toda su vida porque se va a morir más antes de lo esperado, y ustedes van a arrastrar, van a cargar una cruz con Cristo. Entonces no nos olvidemos de estos porcentajes, por favor. De estos porcentajes. Son sumamente importantes. ¿Vale? Entonces no se olviden comprarse un oxímetro de pulso. Tengan un oxímetro de pulso. ¿Que no nos van a llevar de comida? Miren, un normal se considera en Potosí 86 el valor mínimo. ¿Sí? ¿Y dónde lo clasificaríamos? A uno en Santa Cruz. Está el Santa Cruz y estuviese por moderada, y a una hipoxia moderada. Pregunto, ¿el tratamiento será distinto en los tipos de hipoxia? Claro, claro. Entonces, si ustedes todos no saben esto, le van a dar cualquier cosa y lo pueden matar. Así que tienen que ser. Todos se cambian. Los errores de los médicos se empiezan y de los abogados se encierran. Aquí en Bolivia es genial, los abogados es genial, ¿no? No se encierran los abogados, no se van. Mi abuelo de verdad, ¿no? Mi abuelo era abogado, yo ahora no manda a él. Muy bien, listo. Entonces, acá vamos a quedar, chicos, ya no